Everyday Heroes. Nosotros queríamos preguntarte, ¿qué sientes que le falta a los chicos que están acá para que puedan lograr todo eso que sueñan? ¿Qué es lo que falta que les ofrezcamos, que les ofrezca el gobierno, que ellos mismos puedan construirse? ¿Qué es eso que ellos necesitan? Oportunidades dignas, o sea, cosas con dignidad, porque a veces les ofrecen cosas, pero son cosas indignas, en que más bien son manoseados, usados como burro de carga. Lleven sillas, traigan sillas, párense aquí, hagan no sé qué, pero no los dejan crecer. El mayor encanto que tiene el Bronce en este momento es que es un espacio de pedagogía. Aquí, claro, me ayudan y yo a veces los pongo a que hagan cositas, pero aquí la gente viene a aprender y a enseñar lo que sabe. Esa es otra cosa que nos falta a nosotros como instituciones, comprender el valor de lo que ellos tienen para darnos. Siempre les queremos dar, embutir y embutir, y entonces hay que formarlos, darles, normalizarlos, ¿no? Pero pocas veces nos sentamos a ver qué nos pueden dar, todo su saber, toda su fortaleza. La mayoría de los muchachos y niñas con los que trabajamos son gente que ha pasado vidas muy dolorosas, experiencias muy difíciles, y han sobrevivido y han desarrollado herramientas. Si los escucháramos más y permitiéramos que eso se pusiera en función, sería maravilloso. Hay una dificultad, pero creo que eso no es solo de los de acá, porque incluyo a mis hijos, es la disciplina. Es el tema de que la vida, cuando ya uno tiene la edad que yo tengo, uno entiende que todo en la vida son procesos y que los procesos son lentos y que empiezan chiquitos y que a la vaina hay que meterle y se cae una vez y uno vuelve y se para y se cae otra vez y uno vuelve y se para. Y la red, o sea, cuidar las redes es otra cosa que a veces no, como que cuando han vivido tanta violencia y tanto pues desamor, y entonces no saben cuidar al otro. Entonces, pues a ustedes les ha pasado, sí. Pares a los que han cuidado, han consentido y de pronto llegan y le dan a uno una patada por una bobería, porque también hay un tema de manejo de emociones. Entonces es como, ¡pua! ¿No? La rabieta del momento y patean todo y después, ¡ay, bruta! Pero hay veces en que la patada es tan fuerte que se han tirado el vínculo, entonces eso también falta. Y la cosa de proceso, pues que es un tema juvenil, ¿no? Entender que las cosas no son ya, que las cosas empiezan chiquitas. Y otra cosa que también eso nos hace falta a nosotros es hablar de las cosas como son. Entonces siempre le maquillamos, entonces el abuso se trata con pinzas, la droga se trata con pinzas. No, hay que ser brutal, hay que hablar de las cosas como son, hay que escuchar, a ver cómo es que ellos hablan de eso, qué es lo que han oído. Pero es que no oímos, queremos embutirles y embutirles y embutirles cosas y que aprendan, pero poco los escuchamos. ¿Por qué es importante escuchar la historia del otro? ¿Por qué la historia del otro me puede sanar a mí? ¿Qué es lo que puede hacer eso? Cuando tú escuchas al otro narrar su dolor o su historia, inmediatamente eso genera un reflejo, ¿no? Y también uno piensa, ay, eso me pasó a mí, yo siento algo parecido, ¿no? Y el ser par, o sea, el haber vivido la situación que estoy tratando de acompañar, me permite también saber los caminos, las mentiras que nos decimos, ¿no? Para no aceptar las cosas, y le permite a uno juzgar menos. Cuando uno ha vivido la experiencia, uno juzga menos, uno es capaz de escuchar y ver al otro ahí, ponerse en sus zapatos, y no, ay, que tienes que cambiar esto, que tienes que hacer esto, que te equivocaste en esto, ¿no? Como mi historia también me sirvió para eso, para ver cómo a veces gente que lo quiere ayudar a uno no lo ayuda, porque el prejuicio, porque el querer darle a uno recomendaciones, decirle lo que tiene que hacer, eso no funciona. Los conflictos hay que elaborarlos entre los dos. Cuando yo te ayudo, yo me ayudo. Cuando yo te enseño, yo aprendo, ¿no? Eso es la vida, lo que yo doy, la vida me lo devuelve. Yo, digamos, soy una figura de liderazgo, pero esto es posible es gracias a gente como ustedes, a gente como Tania, a la gente que nos ha acompañado. Esto tiene detrás de mí, que es, digamos, una de mis habilidades, sí. Tejer red, entusiasmar a la gente, ¿no? Entonces, aquí detrás de este proyecto hay un montón de gente distinta, además los habitantes de calle, todo el mundo nos ayuda, lo hace posible, muestra resultados, que es lo que nos mantiene vivos. Entonces, digamos que yo tengo el honor de ser la líder, pero aquí el amor y el trabajo es de muchos, muchos.